Bueno, nos presentamos, yo soy Javier Arauz, es Alberto, que trabajamos los dos juntos aquí en el tema de la temporalidad y llevamos ya bastantes años aquí, como sabéis, tratando de buscar una solución para vuestra estabilización si que tenéis que superar una oposición. Yo no sé si estáis muy informados de las iniciativas que llevamos o si tenemos que explicarlo desde el principio. ¿Lo escucháis bien? Sí, yo creo que no os conocen mucho. Somos más bien nosotros los del sindicato los que os hemos buscado porque os hemos encontrado. Hemos empezado a intentar estudiar el tema y bueno, como que sois los súper... Vale, pues entonces os cuento rápidamente. Mirad, llevamos trabajando desde 2017 tratando de estabilizar a personal temporal. Hemos conseguido ya, esta es la segunda cuestión prejudicial ante Europa. Si aplicamos la normativa nacional no tenéis ninguna posibilidad de ser fijos sin haber superado una oposición. Sin embargo, encontramos una directiva comunitaria ya antigua del año 99 que sí permite esta estabilización del personal temporal que se encuentra en abuso, tanto del personal privado como del personal público. La directiva, tenéis que entender, es una norma comunitaria que se aplica uniformemente a todos los Estados miembros y, por tanto, trata de unificar legislaciones que son dispares. Y para unificar legislaciones, lo que hace la directiva, como todas, es prohibir una cosa y obligar a los Estados miembros a adoptar medidas para que esa cosa se cumpla. Es decir, establece un principio, en este caso el principio es que prohíbe el abuso de la temporalidad y establece como consecuencia de ese abuso, como medida para prevenir y sancionar el abuso, la obligación de los Estados miembros de establecer sanciones para que ese abuso no se produzca. El abuso se define simplemente, ya en España hemos recorrido mucho camino, hemos conseguido ya que el abuso se define por un trabajo temporal realizado por un plazo superior a los 3 años. Es verdad que todavía estamos en discusión en Europa sobre si este plazo debe ser de 2 años, como ocurre en el sector privado, pero en general quedaros en la cabeza que el abuso se produce a partir de los 3 años realizando funciones temporales de manera consecutiva. Es posible que haya algunas interrupciones, esta no interrumpe la relación, estas interrupciones pueden ser hasta 3 meses. Más de 3 meses el TJUE entiende que la relación queda interrumpida y por tanto no es sucesiva. Que la relación temporal vuelve a contarse el plazo de los 3 años a partir de esa interrupción. Pero si el lapsus de tiempo donde vuestro nombramiento, vuestro contrato está interrumpido es hasta 3 meses, se entiende que la relación sigue siendo continuada porque Europa se dio cuenta que hay muchas empresas, tanto el sector público como el sector privado, que lo que hacían es precisamente interrumpir la relación durante 3 meses para que la relación no fuera sucesiva. En general, quedaros con 2 ideas clave, 3 años y 2 sin ninguna interrupción o con interrupciones no superiores a los 3 meses. Una vez que estéis en esta situación de abuso, la directiva comunitaria lo que establece es la obligación de los Estados miembros de fijar en sus legislaciones una sanción a los empresarios que abusan de la temporalidad. Esta sanción tiene que cumplir 3 requisitos. Tiene que ser proporcionada, tiene que ser efectiva, real, y tiene que ser disuasoria. Es decir, tiene que ser tan importante que al empresario no le queden ganas de seguir abusando de la contratación temporal sucesiva. Mirad, esto es importantísimo porque lo que es disuasorio en el sector privado no es disuasorio en el sector público. Es decir, a un empresario que tiene un comercio y que tiene un trabajador, meter una sanción de 20.000 euros evidentemente es disuasorio. ¿Por qué? Porque es prácticamente una parte muy importante de su cuenta de resultados. A una administración pública meter una sanción de 20.000 euros no significa nada, porque manejan presupuestos siempre multimillonarios, con lo cual pagan la sanción y no significa que no dejen de seguir abusando del personal temporal. Esto es clave porque esto nos determina cuál es la sanción a aplicar en vuestro caso. En vuestro caso, no hay más, en el ámbito de la Unión Europea no hay más sanciones que se manejan por los Estados miembros que la indemnización o la fijeza. Es decir, en caso de abuso en la contratación temporal sucesiva, es decir, cuando se contrata un trabajador temporal durante más de 3 años, las soluciones que han adoptado los países europeos ha sido la de transformar a la víctima de este abuso en un fijo o, en su defecto, indemnizarlo, con una indemnización que, insisto, tiene que ser disuasoria, tiene que ser cuantitativamente hablando muy importante en relación con el presupuesto que maneja el empresario, en este caso, una entidad pública. Lo que ha ocurrido en España es muy significativo. ¿Por qué? Pues porque así como los Estados miembros de la Unión Europea a partir del año 99 fijaron una sanción para el sector público, por ejemplo, en Italia, en Grecia, por ejemplo, la fijeza, en Alemania una indemnización, España, ¿qué hizo? Como otros países europeos, fijó una indemnización en el sector privado.
de tal manera que modifica los estatutos de los trabajadores y establece una sanción de fijeza en el caso de abuso de la temporalidad en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, en el sector privado, todo trabajador temporal que lleve más de 2 años trabajando con un empresario pasa a ser automáticamente fijo si ese continúa trabajando a partir de los 2 años. 2 años fijo. Esta es la sanción. Lo que ocurre en el sector privado es que España no fija una sanción. Ni España, ni Portugal, ni Grecia, ni Italia, ni otros países de la Unión Europea, para no aplicar la directiva, no fijan la sanción. En este caso, Europa se da cuenta, concretamente del TJUE, que esto está sucediendo sobre todo en los países del arco mediterráneo. Es decir, que la directiva se aplica a los países del norte, llámese Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, pero sin embargo no se aplica en el arco mediterráneo. Es decir, para no aplicar la directiva, los Estados miembros no fijan la sanción, con lo cual esto le permite seguir abusando de la temporalidad hasta el punto de consolidar trabajadores temporales del sector público que están hasta 30 años, 35 años, que se jubilan en régimen de temporalidad. Entonces, Europa, ¿qué hace? En el año 86, el TJUE dicta una sentencia que es simbólica y a partir de entonces esta sentencia se va reiterando en sus pronunciamientos que establece lo siguiente. Aquellos Estados miembros que para no aplicar la directiva en el sector público no han fijado una sanción, la sanción la fijo yo. ¿Y cuál es esa sanción? La fijeza, la transformación de esos contratos en contratos fijos. ¿Por qué? Porque eso es una sanción disuasoria por un lado y por otro lado es una sanción que trata de paliar el efecto que el empresario, en este caso la administración pública, ha tratado de eludir, que es la fijeza. Es decir, se sanciona a la administración pública con aquello que ha tratado de evitar, que es la contratación de un trabajador fijo, haciéndolo a través de un trabajador temporal. En esto nos basamos nosotros. Hemos conseguido convencer a muchos sectores de que en España la sanción tiene que ser la fijeza. ¿Por qué? Porque en el sector público el Estado no fijó en su legislación ninguna sanción disuasoria, proporcional y efectiva para dar cumplimiento a la directiva. Hemos conseguido, frente a las reticencias del sector público, es decir, frente a las reticencias de jueces, del legislador y del Ejecutivo, hemos conseguido 2 cosas que son clave. La primera, ¿cuál es? La primera, que frente al Tribunal Supremo, que opina lo contrario, hay 2 jueces que nos han dado la razón. Pero como el Supremo manifestaba una oposición a la transformación en fijos, lo que hemos conseguido ha sido que en juzgados nacionales o tribunales nacionales planteen una cuestión perjudicial a Europa, cuestionando la propia sentencia del Tribunal Supremo, del superior jerárquico. Es decir, como consideran que el Supremo no tiene razón cuando dice que los funcionarios interinos o el personal laboral temporal no tiene derecho a fijeza porque no supera una oposición, lo que estos tribunales hacen es, como no tienen fuerza para rebatir la jurisprudencia del Supremo, porque son órganos inferiores, lo que hacen es plantear la duda al TJUE para que el TJUE determine si en España efectivamente lo que corresponde es transformarlos en fijos. Esto es la clave. ¿Por qué? Porque estamos pendientes de unas sentencias del TJUE donde lo que se está discutiendo es esto, si tenéis derecho a fijeza como sanción ante el abuso producido en vuestra contratación temporal sucesiva. Estas sentencias están a punto de llegar. Una la llevamos nosotros y otra la ha planteado otra sala que nosotros no participamos, que es la Sala Social del TSJ de Madrid. La nuestra es la del Juzgado de Contencioso Administrativo número 17 de Barcelona. ¿Por qué es esencial? Porque aquí lo que está ventilando es precisamente la fijeza. Cuando nosotros empezamos a trabajar en esta materia, no se reconocía el abuso, es decir, el Supremo, por ejemplo, la Sala Social, la Sala Contencioso, mantenía que un trabajador que llevaba 17 o 20 años no estaba en abuso, en la temporalidad. Se decía, por ejemplo, que los docentes nunca podíais estar en abuso porque se os contrataba, no en vuestro caso, pero sí en la educación primaria, se os contrataba cada año en un centro docente distinto, en un puesto de trabajo diferente y, por tanto, ibais cambiando de puesto de trabajo. Se decía que no había abuso porque la contratación temporal tenía su origen en la crisis económica del año 2008 y en las limitaciones presupuestarias que establecieron esas leyes aprobadas en esos años. Se decía que aquellos que tienen un solo nombramiento, un solo contrato, no estabais en abuso, porque la razón tenía que ser sucesiva. Es decir, se inventaban cualquier tipo de excusa para no aplicar la directiva. Después de tantos años hemos conseguido que todas estas excusas hayan quedado ya obsoletas y superadas. Ya nadie discute que los que tienen un solo nombramiento o contrato estéis en abuso, nadie discute que los que estéis en el sector docente estéis en abuso, nadie discute que el abuso se puso a los partidos de los 3 años, o nadie discute
que el abuso se produce a pesar de que la crisis económica del 2008. ¿Por qué? Porque el culpable no se puede, el culpable de la crisis económica no son los trabajadores, son las administraciones públicas que generaron esa crisis económica, ¿no? Pero eso no tiene significa que tengan que pagar a los trabajadores temporales, ¿no? Todo esto ya está resuelto. Es decir, en vuestro caso, que estéis en abuso es obvio, es evidente, porque lleváis más de 3 años trabajando con la universidad, realizando una función estructural, es decir, supliendo la carencia de personal docente fijo o de carrera en la propia universidad. Ahora lo que se discute en estas cuestiones prejudiciales es única y exclusivamente cuál es la consecuencia de ese abuso. Es decir, si tenéis derecho a fijeza como sanción, como ha dicho el TJUE en otros países, tipo Portugal, Grecia, Rumanía o Italia, o por el contrario, se os debe aplicar otra medida sancionadora diferente a la transformación en fijo. ¿Por qué creemos que nosotros que el TJUE va a optar por la fijeza? Porque hasta ahora ha optado por la fijeza. El caso de la sentencia del auto de Gondomar, que es del año 2021, que es el típico caso más cercano, y sobre todo el típico caso más cercano no en tiempo, sino también en materia, porque en Portugal sucedía lo mismo. En Portugal se abusaba de la temporalidad en el sector público, se decía que no tenían derecho a hacerse fijos porque no había superado una oposición y porque la Constitución portuguesa lo impedía. Pues bien, es nuestro caso. Lo que se os dice aquí en España, no, a ustedes que esto no puede ser fijo porque la Constitución española lo impide para no haber superado un proceso selectivo. Pues bien, en este caso, el auto Gondomar tajantemente estableció que como la legislación portuguesa no había fijado una sanción para incumplir la directiva en el sector público, lo que procedía es hacer los fijos, hasta el punto que el Tribunal Supremo portugués el año pasado le dio una sentencia donde hacía fijos a todos los trabajadores temporales del sector público portugués a partir de los 3 años. Por eso os digo que nuestra esperanza es que tenemos una esperanza fundada, no subjetiva, sino objetiva, en que el TJUE nos dé la razón y nos transforme en fijos. ¿Cuál es el problema que tenéis vosotros? El problema que tenéis vosotros es que el enemigo no está en Europa, es que el enemigo está en España. Es decir, quien no quiere hacer los fijos es el legislativo, es el ejecutivo y es el Poder Judicial español, que siguen anclados en la idea de que solamente superando una oposición hacéis mérito suficiente para ser fijos. Pero ese anclaje está siendo superado en Europa. Lo que ocurre en España no sucede ya en ningún país europeo. Y por eso, ¿qué ocurre? Que si no reclamáis ahora fijeza, corréis el riesgo de que tan pronto como llegue la sentencia del TJUE o tan pronto como el gobierno de España tenga la intuición de que esa sentencia del TJUE va a ir en la línea de la fijeza, que se fije una indemnización, por ejemplo, o otra medida sancionadora alternativa para evitar esa fijeza. Tened en cuenta que aquí luchamos contra los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras subjetivas y CSIC, que no quieren vuestra estabilización automática si no es sin haber superado un proceso selectivo. Chocamos con los jueces, que salvo excepciones, hasta ahora nos quieren hacer fijos por no haber superado una oposición. Chocamos con un legislativo que tampoco opta por la fijeza, porque la ley 20/21 es un avance extraordinario en relación con vuestra fijeza, convocar concursos de méritos, no se está aplicando correctamente en muchas universidades y en muchas administraciones públicas, no solamente en vuestra universidad, sino en muchas otras. Y contamos con la oposición del Ejecutivo, que también puede haber adoptado algunas medidas para hacer fijos, y precisamente los problemas que tenemos ahora mismo, mayoritarios, es en el sector público estatal, donde no se quiere estabilizar a funcionarios de justicia, ni a sanitarios, ni a funcionarios de docentes, es decir, es donde tenemos el problema. Por eso os digo que es clave que reclaméis fijeza ya para que os podáis beneficiar de la eventual sentencia que dice el TJUE, que está prevista para en principio para el mes de febrero del año que viene. ¿Por qué os digo esto? Porque como si Javier, sí. Es que no te hemos oído bien. Se entrecorta un poco el sonido. No sabemos si vosotros nos... A ver, lo acercamos un poco más, a ver ahora. Mira, ahora sí, ahora mucho mejor. Ahora sí mejor, perfecto. Es que hemos perdido el aspecto clave de cuándo creéis que va a salir la sentencia del TJUE. Sí, la sentencia, a ver, hay un rumor que estamos tratando de confirmarlo, pero hay un rumor que sale para febrero. Vale. Del año que viene, ¿vale? Que es la clave. Porque antes de febrero tenéis que haber presentado vuestra reclamación. ¿Por qué antes de febrero? Me diréis, pues mira, muy sencillo. Porque el esquema de la directiva es muy clarito. Te dice, si no hay sanción, fijeza. Pero claro, en el momento que el legislador nacional fije una sanción, ya la fijeza no cabe. ¿Me entendéis? Es decir, si eventualmente el gobierno decidiera publicar, o el Parlamento decidiera publicar una ley o un decreto ley
donde diga que la sanción en caso de abuso es una indemnización de 20 días por año de servicio, se acabó la fijeza. ¿Por qué? Porque el legislador nacional habrá cumplido con su obligación de fijar una sanción en la legislación interna. Discutiremos en sede judicial si esa indemnización de 20 días por año de servicio es o no disuasoria y proporcionada. Pero que existe indemnización, que existe sanción, es obvio. Por tanto, no tienes derecho a fijeza. La fijeza deriva del hecho de que el Estado mismo no haya fijado una sanción. Como os he dicho anteriormente, en el momento en que los sindicatos mayoritarios o el gobierno entiendan o vean que la sentencia del TJUE va encaminada a la fijeza, como he hecho en Portugal, yo lo que me espero es una reacción llamativa que vuelva a ser publicar un decreto de ley que diga que la sanción es una indemnización. Pero esa ley nunca se aplicará retroactivamente, porque es una ley desfavorable de gravamen. Y en nuestro derecho ninguna ley se puede aplicar hacia atrás, cuando es desfavorable, solamente se puede aplicar hacia adelante. Por tanto, los que habéis reclamado fijeza, estéis protegidos por vuestra propia reclamación de fijeza, por vuestra propia demanda. Por eso es esencial. A mí no me da miedo Europa, a mí que me da miedo son los míos, es como que vienen los míos, ¿no? Pues esto es. Los míos, ¿quiénes son? Los míos son comisiones obreras, UGT y demás, que van a hacer una presión abismal al gobierno de España para que fije una indemnización de 20 días por año de servicio. Estoy convencido. Bien, pues la única forma que tenéis de protegeros frente a los nuestros es reclamando individualmente fijeza. Es decir, esperar a que llegue, confiar en que la directiva no tenga razón, como ha hecho en Portugal, como ha hecho en otros países europeos, que determine la fijeza y con eso evitar que la reacción del Ejecutivo, del Legislativo Nacional, vaya encaminado a fijar una indemnización que excluye esa fijeza. Porque esto es obvio. No os quieren hacer fijos automáticamente. Si hubieran querido hacer los fijos, ya lo hubieran hecho. La Ley 20/2021 era una oportunidad única en sus seccionales. Sexta y octava para haber hecho fijos los que llevaban más de 6 años. Y os digo que no quisieron, porque yo estuve negociando con el PSOE, con Izquierda Republicana, con Vox, con Bildu, negocié con todos, para que os hicieran fijos automáticamente a los que estabais en una situación por el tiempo transcurrido más irregular. Y no quisieron hacer los fijos, quisieron hacer un concurso de méritos. Es así de claro, ¿eh? Por tanto, partiendo de ese hecho de que no quieren hacer los fijos, ese hecho no va a cambiar porque la sentencia del TJUE sea favorable. Van a buscar cualquier alternativa para que no seáis fijos, como han hecho hasta ahora. Entonces, creo que la única forma de protegeros, si finalmente la sentencia nos da la razón, es presentando una reclamación individual de fijeza. Esta es la clave fundamental, ¿de acuerdo? Y eso es lo que venimos a convenceros. No para que lo hagáis con nosotros, que ya tenemos suficientes interinos en nuestra cartera de clientes, ¿no? Sino sobre todo por vosotros, ¿no? Para que lo hagáis por vosotros con quien queráis, con vuestros abogados, con vuestros sindicatos, con vuestros vecinos, con vuestros sobrinos, son abogados. Pero por favor, presentad una reclamación, una demanda de fijeza ya. Tenéis 1 mes y medio nada más, ya no queda mucho tiempo para hacerlo, ¿no? Y por tanto, esta es mi recomendación de hoy. Que vuestras situaciones de abuso es que ya nadie lo discute. El Supremo ya ha dictado, a los contra Alberto, ha dictado sentencias en relación con los profesores asociados y en cuanto a la situación de abuso y la aplicación de la directiva, ¿no? O sea, eso ya es tan obvio que nadie ya entra en el debate del abuso. Todas las sentencias que estamos obteniendo últimamente, después de muchos años, todas estiman el abuso, todas, no solamente para vosotros, sino para otros sectores que son muy discutibles también. Usted, a partir de los 3 años, estéis en abuso, sí o sí. El problema ya es vuestra protección en relación con la consecuencia de esta situación. Y vuestra protección solo nace si sois capaces de quitaros el mantra ese que tenéis, todos los temporales interinos, de que me oculto y si estoy oculto, pues parece que no se fijan en mí y sigo trabajando. Esto ya no existe. Esto ya se acabó. Es decir, si algo hemos demostrado en estos, iba a decir, desde el 2014 que yo empecé con esto hasta ahora, casi 10 años, es que solo reclamando consigues derechos, que ocultándote o manteniéndote en pasividad, lo único que os lleva es a donde estáis ahora, que estéis en manos de una administración que ni quiere convocar oposiciones, pero que no quiere convocar con uso de méritos, que incumple la ley 20/21 y que lo único que quiere es dejaros ahí en un limbo hasta que llegue otro rector que opine lo contrario y que os cambie de situación y os eche a la calle, ¿no? Es que es así como funciona este sistema, ¿no? Porque lo que está claro es que Europa no quiere empleos temporales. Lo que quiere es empleos indefinidos, fijos. Esto es lo que quiere Europa. Y esto ya se ha acabado. Es decir, insisto, si algo hemos demostrado
Cuando empezamos con esto no teníamos nada, nadie lo conocía en abuso, todo el mundo decía que la mentalidad era lo que tiene que hacer es dar gracias por estar trabajando en el sector público. Pues no, señor, lo que tiene que dar gracias es la administración por haber tenido vosotros durante tantos años para salvar el sector público, que es una cosa completamente distinta, ¿no? Pues a partir de aquí hemos conseguido durante estos 10 años cambiar la mentalidad, ¿no? Pero cambiar la mentalidad en el sentido de cambiar la mentalidad del contrario. Ya nadie discute que esta situación no puede, de precariedad en el empleo no puede seguir, ya nadie discute cuando se produce el abuso. Lo que estamos esperando es simplemente la fijeza. Pero para llegar a esa fijeza, sin vuestras armas, que es vuestra acción, vuestra actuación, no podemos hacer absolutamente nada. Gracias a que hubo otros temporales, otros interinos, antes que vosotros, que fueron mucho más valientes que vosotros y que empezaron a presentar reclamaciones, hemos conseguido cambiar esa mentalidad, ¿no? Política y judicial, ¿no? Al principio, mis primeras sentencias eran horribles, es decir, ni abuso ni leche. Pues a partir de ahora ya hemos conseguido, como te digo, pues que esa sensibilidad cambie, ¿no? Y que ya los tribunales estén dispuestos a buscar una solución que no puede ser otra que vuestra estabilización, que vuestra transformación en fijos. Pero para eso necesitamos vuestra acción. Si os permanecéis pasivos, lo único que vais a conseguir es estar en la calle sin ningún tipo de compensación a los tantos años sufridos. Porque entiendo que la temporalidad no solamente significa precariedad en sí misma, sino que es precariedad laboral y además personal, familiar, social. Es decir, el empleado precario es un esclavo, ¿no? Es el esclavo del siglo XXI, ¿no? Se hace con él lo que quiere, ¿no? El empleador, porque siempre está amenazado con eso de que, oye, que si no haces lo que quiero, te echo, ¿no? Bueno, pues es el esclavo del siglo XXI, ¿no? Y por eso Europa no quiere esclavos en el siglo XXI, no quiere trabajadores temporales, ¿no? Y esta es un poco la clave, pero para eso necesitamos vuestra colaboración en el sentido de que actuéis vuestros derechos, ¿no? Si tenéis derecho ahora mismo a la igualdad retributiva, a los trienios, si tenéis derecho al reconocimiento de grado, si tenéis derecho incluso a participar que es un derecho que ya está a caer, en el concurso de traslados, en las promociones internas, es gracias a Europa, no es gracias a España. El legislador español os lo prohibía hasta ahora, ¿no? Pero gracias a esta directiva hemos conseguido toda esta igualdad de derechos. Solo nos queda la guinda, que es, oiga usted, muy bien, pero yo quiero ser un fijo, porque yo soy un fijo material hasta ahora, no formal, pero material hasta ahora. Y para eso necesitamos vuestra colaboración simplemente actuando, accionando. Y esto es lo único que nos queda, pero ya estamos en el final de esta película. Después de 11 años de lucha, ya hemos conseguido situar el campo de juego donde queríamos en Europa. Estamos jugando en campo propio. Lo que estamos esperando es simplemente una sentencia que diga lo mismo que ha dicho en Portugal, en Grecia, en Rumanía, en Italia, que es, mire usted, yo no quiero trabajar en abuso de temporalidad y todo lo que esté en abuso de la temporalidad. Si usted no ha fijado una sanción alternativa, la sanción tiene que ser la fija. Y ese es el quid de la cuestión. Y estamos rozando el triunfo. Y lo que es una pena, por lo menos de mi perspectiva profesional, de abogado, de luchador por esta materia, es que del millón de trabajadores temporales que hay en España, a través de la ley 2221 hemos conseguido estabilizar, yo calculo aproximadamente unos 600.000. ¿De acuerdo? Pero es que hayan reclamado fijeza, no hay más de 30.000 trabajadores en España. Es decir, es que puede ser que después de nuestro trabajo de estabilización de los 600.000 a través de la ley 2021, de los 30.000 a través de la Comisión Interior de Fijeza, que haya 400.000 temporales, entre ellos vosotros, que por su pasividad, su falta de convicción, no hayan presentado la reclamación de fijeza y que se queden fuera. Es que es absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, el motivo de esta reunión es deciros, joder, que después de 3 siglos tenemos una oportunidad de ser fijos, que esta oportunidad es real, que la ley 21 surgió gracias a la presión que hemos hecho con los políticos, si no, ni ley 21 ni nada, oposición pura y dura y ya está, que es lo que estaba planteado en la ley de presupuesto de 2017 y 2018, una oposición y el que no aprobó la oposición a la calle, ¿de acuerdo? Si hemos conseguido la ley 21 en el concurso de méritos, hemos conseguido llegar a Europa para que Europa nos dé razón, hemos cambiado la mentalidad de los políticos, la mentalidad de muchos jueces, hemos conseguido igualdad en prácticamente todas las condiciones de trabajo. Y solo nos queda la guinda. Y esa guinda depende de vuestra actuación nada más. Es decir, de que decidáis dar el paso para adelante para decir, oye, joder, que yo no soy un objeto, yo soy un sujeto de derecho y usted conmigo no hace lo que le da la gana. Y eso significa fijeza, transformación en fijo.
Por eso es el motivo un poco de esta reunión, deciros, oye, macho, joder, coño, ya está bien de que os creáis que la solución va a llegar del Espíritu Santo. No, aquí las soluciones llegan porque uno acciona, uno actúa y uno reclama. Y cuando uno acciona, actúa y reclama, consigue objetivos y consigue resultados. Y por eso, en este ínterin que tenemos, que es que son, si de verdad se confirma, que lo vamos a confirmar esta tarde probablemente, que el 12 de febrero llega la sentencia europea, joder, que os pille por lo menos con vuestra reclamación presentada, con vuestro escudo ya en la mano, ¿no? ¿Para qué? Pues para que os podáis beneficiar de esa sentencia y cuando llegue esa sentencia que tengamos la seguridad que vais a ser fijos. Y este es el quid de la cuestión de esta reunión, ¿no? Porque, insisto, de lo que depende de los demás no podéis confiar. Depended de lo que depende de vosotros. Esa es la clave, ¿no? Y vosotros asociados, que sois, fíjate, en la Universidad Politécnica sois 300, pero es que en toda España seréis probablemente más de 50.000 o de 20.000, no lo sé, lo que es en toda España, joder, después de tantos años luchando por esta estabilización y por el reconocimiento de vuestros derechos, cuando ya lo tenemos al alcance de la mano, dependiendo solamente de una sentencia que tiene muchas posibilidades, si no todas, de que vaya en la misma línea que ha ido en otros países, que es la fijeza, que la perdáis por vuestra pasividad y vuestra omisión. Es lo que yo personalmente, que soy funcionario de carrera, no lo puedo entender, personalmente. Esto es un poco la filosofía. A partir de aquí ya preguntadnos dudas porque os iremos solucionando una a una todas. Entonces, Javier y Alberto, para que a nuestros compañeros les quede un poco claro el procedimiento, consistiría en dos fases. Una primera fase que sería la reclamación de fijeza y una segunda que sería, si no se lleva a cabo esa fijeza por parte de la universidad, pasar a una demanda. A ver, vosotros lleguéis al final. Nosotros lo que hemos tratado siempre es de ganar tiempo, ¿vale? Porque sabíamos que nuestra solución no estaba en España, estaba en Europa, ¿vale? Y tratábamos siempre de ganar tiempo para llegar a la sentencia del TJUE. En vuestro caso, como ya estamos con la sentencia del TJUE a un mes vista, pues a lo mejor iríamos directamente con sus trabajadores laborales, a lo mejor iríamos directamente a la jurisdicción social para tener la demanda ya presentada. No nos cuesta nada presentar una reclamación individual de fijeza o presentar una demanda. ¿Por qué os digo esto? Porque no va a dar tiempo a tramitarse el procedimiento. Es decir, la sentencia europea va a llegar mucho antes que cualquier resolución o sentencia europea. Entonces, podríamos hacer las dos vías. O bien, es un tema también de costes económicos para nosotros y para vosotros. A lo mejor es mejor presentar una reclamación individual de fijeza, porque creo que eso os va a costar, no sé si son 600 euros nada más, que a lo mejor ir a un proceso judicial que a lo mejor hay que ir con un procurador y ya tiene más trámites. Pero me da igual donde esté, a mí me da igual que esté. Lo importante es accionar. Es decir, tener o una reclamación o una demanda presentada. Una vez que has accionado, tu derecho se congela. Es decir, queda perpetuado en ese momento, porque la jurisdicción lo que hace es revisar esa situación en el momento en que tú actúas el derecho. ¿Me entiendes? Entonces, la clave es presentar una reclamación o una demanda, pero presentarla antes de que llegue la sentencia europea. Esa es la clave. Me da igual que sea una cosa o sea la otra. Lo valoraremos en función de los costes nuestros y vuestros. Ya. A mí personalmente la reclamación individual de fijeza creo que os beneficia porque en vez de la demanda, porque sale más barata a vosotros y también más barata a nosotros, porque si tenemos que pagar un procurador, obviamente pues lo tenemos que cargar a vuestra cuenta de resultados. Si no tenemos que pagar un procurador, presentamos una reclamación de fijeza que es más barata y con eso ya conseguimos el mismo efecto. Porque la sentencia europea, no lo olvidéis nunca, y esta es la clave, la sentencia europea vincula a las autoridades administrativas y judiciales. Es decir, no ocurre como en España, donde una sentencia del Supremo llega a un juez de Soria y decide que no está de acuerdo con el Supremo y por razón de independencia judicial puede alterar el criterio y dictar una sentencia contraria del Supremo. Las sentencias europeas son vinculantes. ¿Por qué? Porque se trata de aplicar uniformemente en todos los Estados miembros del derecho de la Unión. Si cada Estado miembro hiciera lo que quisiera con las sentencias europeas, pues es obvio que esto sería un galimatías si estamos en la Unión Europea precisamente para eso, para vincularnos con sus consecuencias y con sus obligaciones y con sus derechos. O sea que única... Es decir, la sentencia europea no puede ser interpretada por el Supremo. O sea, tiene que ser aplicada por el Supremo, que es distinto. Vale. Igual que tiene que ser aplicada por el Supremo, tiene que ser aplicada por la universidad, por el ministerio, por el gobierno, por el legislativo. No caben hacer interpretaciones, matizaciones, complementarla. No, mire usted. No, esto, si el juez dice fijeza, se acabó. Y me da igual que estéis en instancia judicial
que estéis en instancia administrativa. Si no, si después de la sentencia del TJUE dictando fijeza, vuestra universidad o un juzgado dictara una sentencia contra la fijeza, estaría prevaricando. En ese caso, recomendaría ir a una acusación penal, una querella criminal contra el que dictara una resolución contraria. ¿Entendéis? Esta es la clave del derecho comunitario. Muchas veces el derecho comunitario parece que es un derecho lejano, pero es un derecho cercano. Es decir, si no pagáis cláusulas abusivas es gracias a la sentencia del TJUE, porque el Supremo dijo que las cláusulas abusivas de las hipotecas, las cláusulas suelo, eran legales. El TJUE determinó que esas cláusulas eran nulas y a partir de entonces el Supremo tuvo que comérsela y aplicar el derecho de la Unión. Pues esto es lo mismo. Si finalmente el TJUE dice que la fijeza es la solución, no hay nadie en España, ni siquiera el presidente del gobierno, ni siquiera el rey, ni siquiera el Parlamento que pueda dictar una cosa contraria a lo que ha dicho el TJUE. ¿Me entendéis? Lo que sí puede hacer el gobierno de España es fijar una sanción distinta a la fijeza. Eso sí puedo hacerlo. Como por ejemplo una indemnización de 20 días por año de servicio, que es por donde yo creo que van a ir. ¿De acuerdo? Eso sí puedo hacerlo. En cuyo caso sí quedaríais privados de esa fijeza los que no hayáis reclamado antes de la sentencia. O mejor dicho, antes de esa eventual ley o ese eventual decreto ley que pudiera fijar una indemnización de 20 días por año de servicio. No sé si me he explicado y lo habéis entendido. Es la clave. Sí, es que algunos compañeros no tienen claro, bueno, no tenemos claro si solamente lo que es la reclamación, como si dijéramos, nos garantiza, sí, nos protege, de alguna manera nos protege, solamente lo que es la reclamación. Sí. Y no pasar ya a lo que sería directamente ya el segundo paso, que podría ser ya la demanda, ¿no? Eso es lo que no te protege. Porque lo que te protege es tu actividad. ¿De acuerdo? Si lo que no te protege es no presentar nada. Pues si no presentas nada, esto es como todo en este mundo. Si tú no reclamas, si tú no actúas, nadie puede estar en tu cabeza. A partir del momento en que actúas o reclamas es cuando tú manifiestas externamente a terceros que efectivamente estás ejercitando una pretensión. Pero mientras no ejercitas esta pretensión externamente, lo que está en tu cabeza, lo que está en el elemento subjetivo, no puede ser conocido por los demás y ni siquiera puede ser actuado. Tú puedes tener en tu cabeza que quieres hacer una obra en tu casa, pero mientras no pidas licencia, no puedes hacer la obra, ¿me entiendes? No pones de manifiesto al ayuntamiento que quieres hacer esa obra, ¿no? ¿Y qué pasa? Cuando pides la licencia, se te congela tu situación, tu legislación aplicable. En ese momento se aplica la legislación vigente en el momento que pides la licencia de obras. Si después cambia el planeamiento municipal, a ti te da igual, porque tú pediste la licencia en un momento determinado. Y ese es el derecho que tú actúas. Y a ese derecho se le aplica la legislación vigente en ese momento. Esto es lo mismo, ¿me entiendes? Es decir, me da igual que después le cambien la normativa urbanística y digan que tu casa no se puede pintar de rosa. Si tú has pedido una licencia para pintarla de rosa y en ese momento no estaba prohibido, tú la puedes pintar de rosa. Esto es lo mismo. Si tú pides la fijeza en este momento, da igual después lo que diga la normativa, el Estado, el legislador, da igual después. Tu legislación es la de este momento. Y en este momento, si el TJUE dice que te corresponde fijeza, pues el Estado español ha fijado una sanción, lo que te corresponde es fijeza. ¿De acuerdo? Por eso os digo siempre, el enemigo no está en Europa, el amigo está en Europa, el enemigo está en España. Por eso nunca os fíes del enemigo, fiaros siempre del amigo, ¿no? Porque es el que os va a dar lo que necesitáis, ¿no? Y el enemigo te lo va a tratar de quitar. Y aquí en el enemigo tenemos un enemigo muy poderoso, que se llaman Comisiones Obreras, UGT y CSIC, que se han opuesto del minuto 1 a vuestra estabilización. Desde el minuto 1. Y que han ido siempre por la vía de la oposición, en contra de su propia naturaleza, porque los sindicatos nacen para defender los derechos de los trabajadores actuales, no de los futuros. Ellos no nacen para defender la legalidad, ni para defender a los opositores, no, nacen para defender los derechos de los trabajadores, es decir, para defenderos a vosotros, los que ahora estáis en la universidad. Y estos, en mi opinión, han traicionado su propia naturaleza, ¿no? Al convertirse en una especie de defensor de la legalidad, pero eso ya está en el Ministerio Fiscal, ¿me entiendes? Esta es la clave un poco de la situación actual, ¿no? Por eso digo, tenéis unos enemigos tan radicales que o actuáis vosotros o estáis perdidos. Esto es lo fundamental. Lo último que has comentado no lo he entendido bien. Has dicho que las sentencias del TJUE no deben interpretarse como las sentencias de tribunales españoles, que diríamos que, no sé, que se pueden tomar como ley o tal, pero has dicho que lo que sí que puede hacer, no te he entendido bien si tribunales o administraciones españolas, no he entendido bien esa parte que nos has comentado hace
Sí, es muy sencillo. La directiva no impone la fijeza como tal. Es decir, no dice, mire usted, todos los trabajadores temporales que llevan de 3 años tienen que ser fijos. No dice eso. La directiva lo que hace es dejar a los Estados miembros de la Unión Europea la fijación de una sanción. Es decir, cada Estado miembro puede fijar la sanción que estime oportuna para garantizarse que no va a haber más empleados públicos temporales en régimen de abuso. Unos Estados han optado por la indemnización, otros por la fijeza. Ese es el quid de la cuestión. ¿De acuerdo? El tema es que para aquellos Estados miembros que no han fijado una sanción en sus legislaciones, lo que corresponde es la fijeza. Porque esos Estados miembros lo que han tratado es de evitar la fijeza. Y para evitar la fijeza lo que han hecho ha sido no fijar la sanción. Por eso digo, el enemigo está en casa. ¿Por qué? Porque en el momento... Perdona, Javier, que te interrumpa. Entonces, esa directiva europea, lo que me comentas es que todavía no ha sido traspuesta al ordenamiento español. Ha sido traspuesta en el sector privado, pero no en el sector público. En el sector privado, el legislador sí fijó la sanción, la fijeza. Vale. El legislador español, es decir, todo trabajador temporal del Corte Inglés que lleve más de 2 años pasa a ser fijo, automáticamente. ¿Y ¿Entiendes? Sí, y entonces... Sí, el problema es que para no aplicar esa directiva en el sector público, el legislador español no lo traspuso. Vale. Y tiene que ser traspuesto en el 2021. Y entonces lo que tú dices es que si nosotros ahora ejecutamos una acción, como no hay traspuesta la directiva para el sector público, la sanción debería ser la fijeza. Sí, finalmente el TJUE dice, como ha dicho en Portugal, por ejemplo, que la fijeza es la sanción que se tiene que aplicar a esos Estados miembros que no han fijado la sanción. Ese es el quid de la cuestión. Vale. Pues ¿vale? Vale, perfecto. Entendido. Y otra pregunta, si no se aplica la fijeza, has comentado que se puede aplicar una indemnización de 20 días por año o... Si el legislador la fija, mira, la directiva lo que te dice es que la sanción es indispensable. Es decir, siempre que se ha producido un abuso de un trabajador temporal, hay que sancionar al empresario. Eso es lo que dice la directiva. Es indispensable. No dice que se podrá sancionar, que es posible, que recomienda, no. Es indispensable. Luego, partiendo de esta sanción que hay que imponer siempre al empresario, en tu caso a la universidad, partiendo de esa sanción, los Estados miembros tienen libertad para fijar la que quieran. La que quieran. Otra cosa es que después haya que ventilar si esa indemnización es disuasoria. Europa no es tonta. Europa dijo, oye, no solamente me limito a obligarles a fijar una sanción, sino también les obligo a fijar una sanción que sea efectiva, proporcional y disuasoria, para que no me tomen el pelo en los Estados miembros. Esa sanción disuasoria tiene que fijarla cada legislador de cada Estado miembro, la que quiera. Pero si no lo ha fijado, lo que procede es la fijeza. Eso es lo que yo entiendo que va a decir el TJUE. La única forma que tiene España de evitar la fijeza, si el TJUE dice fijeza, es fijando una indemnización. Yo digo 20 días fijando en una ley, no puede fijar un tribunal, no la puede fijar el Ejecutivo, tiene que ser una ley nacional. Bien. ¿Por qué digo 20 días por año en servicio? Porque es la que ha fijado el legislador nacional, la ley 20/21, para los que no aprueben la oposición del concurso de méritos, fijado en esa ley. Por eso digo que el Estado español, en mi opinión, estoy convencido que tan pronto como se dé cuenta de que tiene que hacer fijos a todo el personal temporal que lleva más de 3 años, para evitarlo, como consecuencia de las presiones que va a estar sometido por parte de los sindicatos mayoritarios, lo que va a optar es por una indemnización de 20 días por año de servicio. Y os quedaréis sin fijeza aquellos que no hayáis reclamado antes. Os quedaréis con la indemnización de 20 días por año de servicio, pero es que eso es pan por hoy y hambre para mañana. Eso está claro. ¿Perderemos también el trabajo? ¿O cómo van a... El trabajo lo perderás desde el momento que convoque un proceso selectivo, que están obligados a hacerlo, porque la ley 20/21 no te obligues, que tiene 2 contenidos. Uno es habilitar un procedimiento para estabilizar al personal que lleve más de 3 años, de 3 a 6 un curso de oposición, de más de 6 un concurso de méritos, pero también obliga a que se convoquen procesos selectivos abiertos con todas las plazas. Es decir, a partir de ahora la universidad va a tener que convocar oposiciones todos los años, incluyendo vuestras plazas, para cubrirlas con personal fijo laboral. Con lo cual, o apruebas la oposición o te vas a la calle. Y para que te hagas un poco de idea, en las oposiciones que se han celebrado hasta ahora, el porcentaje de temporales que se han quedado no supera
el 10%. No supera. ¿Por qué? Pues porque probablemente tenéis mucho más experiencia, sabéis mucho más que los chavales jóvenes. Pero en una oposición memorística os van a ganar siempre. ¿Pero por qué? Porque muy sencillo. Primero, porque ellos no tienen cargas familiares, ni cargas laborales. Ellos estudian 24 horas al día, mientras tú no puedes estudiar una oposición, un temario, tanto tiempo. Y dos, porque no, yo soy mayor también, las neuronas que tenemos los mayores están aplicadas a la práctica, no a la memoria. La memoria se pierden con el tiempo, ¿no? Entonces, no, es que es imposible competir con gente más joven, es imposible competir. Así de claro, por lo cual hay que huir de la oposición, porque en una oposición tenéis muy pocas posibilidades. Y la posibilidad que tenéis, teniendo en cuenta que lo que viene a partir de ahora es oposiciones todos los años con todas las plazas, es cubrir las espaldas con una estabilización por otras vías. ¿Y otras vías cuáles tenéis? La ley 2021, el concurso de méritos, o la estabilización automática a través de la sentencia del TJUE. Como la universidad no está por la vía del concurso de méritos, por lo que parece, aunque está obligada a ello, por lo menos trabajaros vosotros, que eso sí depende de vosotros, la reclamación individual de fijeza. Esa es la clave. Por eso os digo, tenéis dos líneas de actuación ahora mismo. Una, la reclamación individual de fijeza, y por si esta falla, que no va a fallar, obligar a la universidad a convocar un concurso de méritos para aquellos que llevéis trabajando en la universidad con anterioridad en el 2016, es decir, ahora ya más de 7 años, creo que dice la ley. En el concurso de méritos tenéis más posibilidad de aprobar que en el concurso de oposición, porque el concurso de méritos se valora la antigüedad y otros méritos como pueden ser cursos de formación, oposiciones aprobadas, titulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como sindicato, esos son los dos caminos que tenéis ahora, porque si no sois fijos a través de estas dos vías, lo que os aseguro es que en el 2025 estéis en la calle, vuestra plaza está en una posición sí o sí, porque no tiene más remedio de cumplir la ley nacional y la directiva comunitaria. En este sentido, es decir, o sois, insisto, yo no quiero meteros miedo, pero o sois fijos en el 2024 o en el 2025 tendréis vuestra plaza en una oposición y estudiar. El que estudie y para aprobarla fenomenal, pero os digo que es muy difícil aprobarla. Si yo los ejemplos que tengo, compañeros vuestros, que han sido sometidos a procesos selectivos de ese tipo de oposición, es que aprueba, si te digo un 10%, te estoy diciendo mucho. ¿Por qué? Porque es que, insisto, en la fase de oposición, en la práctica, barréis, pero tenéis que llevar la fase de concurso, en la fase práctica. Si no, en el temario es que os arrasan los chavales jóvenes, es que es así de claro. Entonces, luchar por lo que esté en vuestro alcance, y vuestro alcance ahora mismo está como sindicato, es obligar a la universidad a cumplir la ley, en el sentido de convocar vuestra plaza a concurso de méritos para que se vuelva en vuestra antigüedad y poco más. Y dos, reclamar fijeza ahora mismo para que se os aplique la sentencia europea, la sentencia del TJUE, que insisto, está al llegar, ya vais muy tarde. En mi opinión, vais muy tarde ya. Una pregunta más. Se me acaba de ir. Bueno, en mi caso, por ejemplo, concreto, perdón, que justo, bueno, yo trabajo en un proyecto de investigación muy potente que lleva casi 40 años, que es de los olmos ibéricos por una enfermedad que tienen grave. Y llevo 13 años vinculado al proyecto. Y justo el rector no quiso firmar el último proyecto y he estado 3 meses contratado con la Fundación de la Escuela de Montes. Entonces, justo los 3 meses que has hablado he estado fuera, que seguía viniendo a trabajar y haciendo con la Escuela de Montes, con la Fundación. He perdido... No. ¿No? Esta es una cesión ilegal de trabajadores con la bomba un pino. ¿Sabes? Es decir, esto es un fraude, otro fraude. Estás en una cesión ilegal de trabajadores, prohibida. Porque tú, lo que han hecho la universidad es meter un empresario ficticio. Tu verdadero empresario sigue siendo la universidad. Otra cosa es quien te pague, pero tu verdadero empresario sigue siendo la universidad. Luego esto es otro fraude, es un fraude para tapar otro fraude. Como estoy sin abuso de la temporalidad, lo que hago es que interpongo entre el trabajador y la universidad a una empresa, que en este caso se llama... Fundación Conde Valle Salazar, sí. Pero realmente tú sigues siendo un trabajador de la universidad, que estás trabajando físicamente en la universidad, con sus propios mecanismos organizativos, sus medios, y tú eres un trabajador de la universidad. En tu caso es un caso de doble fraude. Fraude por una cesión ilegal de trabajadores y fraude por aportación temporal. Es de libro. O sea, yo si fuera universidad estaría acojonado en tu caso, porque son dos infracciones muy graves. Hoy en día, gracias a Dios, los trabajadores están más protegidos que antes, ¿no? Y
Y estas actuaciones no solamente pueden ser ilícitos laborales o civiles, sino también pueden ser ilícitos penales, ¿no? Y en tu caso, joder, o sea, un proyecto que lleva 40 años, que tú llevas lo que tiempo que llevas en la universidad y que encima para tratar de simular te hacen un contrato fraudulento como es el último contrato tuyo, yo soy lector y me acojonaría, ¿vale? Entonces, estás en abuso, estás en un doble abuso, por así decirlo. Es un fraude tras otro. Que en general, no te creas tú que, no es normal, es común, ¿no? Porque aquí en las administraciones públicas el problema que tenemos siempre es el mismo, ¿no? Es que al final van tapando un fraude con otro. Es como, no sé cómo decirte, es como abuso de la temporalidad. ¿Cómo lo tapo? Pues interpongo una sociedad intermedia. No, pero más interrumpo la relación durante un mes para que así no parezca que la relación es continuada. No, pero además le nombro interino cuando es una función estructural. No, pero además, es decir, vemos cada caso de fraude que tapa otro fraude que ya al final se solapan todo. Es como un pino, ¿no? Al final llegas hasta el final y dices, joder, macho, pero si del minuto 1 todo esto es una actuación fraudulenta, ¿no? Para tratar de eludir las obligaciones legales por la universidad, ¿no? Esto simplemente abunda en el abuso, ¿de acuerdo? O sea, que tú estás en un fraude con la copa un pino. Yo justo has comentado lo de los sindicatos, estoy afiliado a CESIF y cuando me llegó el correo de Diego se lo pregunté a ellos, oye, mira lo que me ha llegado y ya que estoy afiliado a ellos, pues todavía no me han respondido nada. Así que y creo que me vayan a responder según lo que habéis comentado. Mira, si pones mi nombre en internet, oirás comentarios como estafador, como yo qué sé, tuercebotas, me llaman de todo los sindicatos, de todo. Pero mira, soy el único que ha conseguido igualdad de derechos en vuestras retribuciones, igualdad de derechos en la carrera profesional, son mis sentencias las que me lo he ganado, soy el único que ha conseguido Europa 2 veces, es el que ha cambiado el criterio del Supremo, he conseguido la ley 20/21, que es fruto de una negociación durísima con los partidos políticos. Fíjate, la ley 20/21 se negoció sin intervención de los sindicatos, porque sabíamos que si hablábamos con ellos y lo consultábamos, iban a oponerse al concurso de méritos, como hicieron. O sea, la negociamos simplemente a calzón quitado entre RC, PSOE, todos los partidos del grupo parlamentario, Podemos, yo me reuní con todos. Al final metimos a calzador el concurso de méritos como pudimos, porque no querían una establección automática, ¿no? El PSOE y el PP, sobre todo, que son los grandes responsables de esta situación de abuso, ¿no? Y los sindicatos se oponían absolutamente a todo. Eran además que oposición. Y te voy a explicar por qué, y esto es lo lamentable de esta situación. Mira, tú como afiliado a UGT, probablemente pagues 150 euros al año. Por ahí más o menos estará la cifra. ¿Tú sabes cuánto paga un opositor? 150 euros al mes. Por lo cual, cuanto más oposiciones haya, más beneficios obtienen los sindicatos. Por ello ellos no quieren la estabilización vuestra, ellos quieren oposiciones. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A la oposición de trabajadores jardineros del Ayuntamiento de Madrid se presentaron 3.000 personas. 3.000 personas por 150 euros al mes, porque las oposiciones se preparan en la academia de los sindicatos, pues imagínate lo que ingresaron los sindicatos. Por eso ellos no quieren vuestra estabilización. Por ellos pasan de su capacidad y defienden a los opositores. No es un problema de que se ilumine el Espíritu Santo y quieran, ¿no? Es un problema de pasta, como todo en esta vida, por desgracia. Ellos, cuanto más oposiciones, más ganan. Cuanto más oposiciones, más opositores hay. Y ese es el que de la cuestión. Por ellos, si estabilizan a todos vosotros en la universidad, pues la universidad no tendrá plazas para sacar a una oposición. Si no saca plazas, no hay opositores. Es así de crudo, así de sencillo, así de brutal, ¿no? Y os venden por pasta. Porque, insisto, ningún sindicato que nace para defender a los trabajadores, en su sano juicio, defiende a los opositores. Es absurdo, porque va en contra de su naturaleza. Si lees la norma de la libertad sindical, artículo 1 te dice que los sindicatos defienden los derechos de los trabajadores, no de los futuros trabajadores, de los que son trabajadores. Y los trabajadores sois vosotros, no son los opositores. Los opositores son un proyecto de trabajadores, punto. ¿De acuerdo? Y esa es la realidad. Por eso hemos luchado, por eso nos hemos encontrado. Por eso, como Arauz, en este caso el despacho, y yo personalmente le rompo el chiringuito, pues por eso si te metes en internet veréis los comentarios que hacen sobre Javier Arauz. Tuercebotas, estafador, engañabobos. Y si quiero que me estafes, ¿cómo tengo que hacer? Nada, reclamar fijeza, es lo que tienes que hacer. Pero ¿cómo lo hago? Porque yo soy funcionario de carrera
Y nosotros, fíjate, nosotros lo que cobramos son 600 euros a pagar en un año, o sea, 50 euros al mes. ¿Por qué? Porque yo sé lo que gana un funcionario, yo soy abogado del Estado y sé lo que gana un abogado del Estado. Si yo ganaba, que soy nivel 29 en la administración, ganaba lo que ganaba, pues sé lo que ganáis vosotros y sé que no podéis pagar grandes cantidades. Nosotros lo que tratamos de hacer con vosotros es facilitaros para que hagáis lo posible para reclamar fijeza. Y si para eso tenemos que cobrar los 50 euros al mes, cobramos 50 euros al mes, que es lo que estamos haciendo. Y lo que cobramos es esto, pero es que me da igual que lo hagas con nosotros. Reclámalo. Pero me da igual que lo hagas. No estéis en casa, porque hemos luchado tanto por este asunto, nos hemos descuernado tanto por este asunto, que, joder, no te puedes imaginar lo que me jodería que haya 400.000 personas en mi país que por pasividad, por miedo, mucha gente por miedo, por miedo a reclamar al empresario. Yo no he hecho nada, digo, pero ¿cómo es posible? No es lo que no puedo soportar. ¿Me entiendes? Después de tantos años de trabajo. Entonces, yo siempre digo lo mismo, digo, joder, macho, no os queréis quieto, que quieto no conseguís nada. Lleváis muchos años quietos que habéis conseguido nada. Y resulta que desde hace 10 años que hemos empezado a actuar, trienios, sexenios, carrera profesional, ascensos, reconocimiento de grado, es decir, excedencias. Hemos conseguido cosas que ni soñabais hace 10 años. Ni pensabais que teníais derecho a ello, ¿no? Y esto es nuestro bagaje, es decir, oye, que es que la ley 21 es fruto nuestro, es que yo la negocio la redacción, redactando la disposición octava, es redacción mía, redactado porque se me había olvidado contemplar esa situación legal al legislador, ¿no? Pues esto es la clave. Y una pregunta más, perdonad. En mi contrato, que se lo pasé a Diego y creo que os lo pasó a vosotros, pone que soy indefinido. Cosa que... Indefinido no fijo. En el ámbito privado hay temporales e indefinidos. En el ámbito público solamente hay temporales y fijos. Y luego está el indefinido no fijo, que es el que es un temporal más, porque tu plaza sale a un proceso selectivo en cualquier momento, no es un temporal más. Simplemente cambia el nombre. Pero es denominar lo mismo, con diferente nombre, lo que es lo mismo, que es un temporal. Cuando dicen indefinido, eso ya está clarísimo, es indefinido no fijo. Y ahí eres un temporal más y tu plaza tiene que salir en una oposición a partir del año 2025. Claro. Una oposición. La UPM nunca saca plazas, ni hace concursos de méritos, ni nada. Es que... Bueno, es que tendrá que hacerlo porque la ley 21 lo obliga también, obliga a todo el sector público y la universidad es el sector público. Que hasta ahora no lo ha hecho, hasta ahora se ha tapado, pero a partir del 1 de enero de 2025 vale, tiene que ser todas vuestras plazas además a oposición, no una ni dos, todas. Bueno, pues... Yo, Alberto, que yo me tengo que ir, que tengo una reunión a las 6 también, ¿me perdonáis un segundo? Sí, perdonad y gracias. Está Alberto aquí, que es como si fuera yo, Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo te resumo rápidamente mi caso. Yo entré como profesor asociado en el curso 2005-2006 y sigo como asociado. O sea, llevo casi 18 años de profesor asociado, ¿vale? He ido encadenando contratos de 3 años, que realmente era, cada vez que renovabas había que volver a concursar méritos otra vez y demás. Y siempre eran contratos, aunque firmabas un contrato por 3 años, te decían claramente que era 1 más 1 más 1, ¿vale? A mí en 2008, cuando llegó la crisis financiera, el que estaba Esperanza Aguirre entonces de presidente de la comunidad, de repente empezó el curso. A mí me pidió mi director que por favor no dejara de dar clase porque no había llegado mi contrato nuevo al renovar, yo renovaba justo en ese momento. Y empecé a dar clase en octubre, que se daba entonces clase, cada vez en septiembre. Empecé a dar clase sin tener el contrato firmado. En diciembre me planté, que había dado casi una asignatura de cuatrimestre. Me planté en diciembre y dejé de dar clase hasta enero. Y en enero llegó mi contrato. Yo me había presentado un concurso de 1 más 1 más 1 y me pusieron encima de la mesa, me acuerdo perfectamente, Emma Cobo, con la que tengo buena relación, pero bueno, era una mandada, sigue siendo una mandada, la responsable personal de aquí de la Politécnica, y me puso un contrato encima de la mesa por 3 meses. Y le dije, esto es ilegal. Digo, ¿lo sabes? Dice, sí, lo sé, pero es lo que hay. Lo firmé porque quería seguir dando clase. Como decía antes Javier, pues como siempre vendidos, a los pies de los caballos de todo el mundo. Y lo firmé. Y entonces esa es la discontinuidad que yo tengo, que fue desde marzo de 2009 hasta
septiembre, que volvía a empezar ya con el curso normal, con el año completo, digamos. Pero perdí ahí casi 8 meses de clase, más lo que perdí por trabajar y no cobrar, claro, obviamente. Además de eso, yo llevo como coordinador de una unidad docente que tiene 2 asignaturas que históricamente, yo ahora estoy dando clase en la Escuela de Ingenieros de Caminos, pero hasta hace 2 años éramos la Escuela de Ingeniería Civil y previamente éramos la Escuela de Ingeniería de Obras Públicas. Para que tú me entiendas la técnica de la superior, ¿vale? Caminos, obras públicas. Bueno, todos los años que he estado dando clase ahí, prácticamente desde 2009, me parece, si no recuerdo mal, he estado como coordinador de la unidad docente de puertos, que es una unidad docente que históricamente nunca tuvo un catedrático, solo tuvo un profesor titular, Pascual Peri, que compartía la cátedra entre caminos y obras públicas, que luego se fue a un cargo político y ya no volvió. Entonces, hemos estado siempre 3 profesores asociados. Hoy está aquí otro compañero mío, Antonio Félix, que está en la misma situación que yo. Él es la diferencia, yo soy profesor asociado 6+6, él es 4+4. Pero a lo que voy es que es al hecho de que he estado coordinando esa unidad docente hasta que hubo el cambio a caminos, donde ahora actualmente sigo siendo coordinador de una de las 2 asignaturas que hay. En la otra se la ha quedado otro compañero por el cambio de escuela. Y además monté con varios compañeros más un máster en la Escuela de Ingeniería Civil, un máster que ha pasado a depender ahora de la Escuela de Ingenieros de Caminos, y además he estado, por supuesto, en comisión para montar un plan de estudios, que eso no tengo ningún certificado porque no nos lo dieron, pero te quiero decir que además he tenido cargos de responsabilidad y cargos de coordinación. Tengo mis certificados de todo ello, ¿vale? O sea, lo tengo todo perfectamente documentado, ¿vale? Entonces, entiendo que mi caso encaja como en un guante perfecto con todo lo que estáis contando y lo que ya se contó en el vídeo aquel que nos pasaron, de la otra reunión que tuvisteis. Y en mi caso concreto, yo la duda que tengo es si reclamamos ahora, planteamos la reclamación y sale efectivamente que sí, la fijeza como indica Javier, entiendo que esa aplicación es inmediata. Yo ahora mismo mi situación es que yo he renovado, he vuelto a concursar en mayo del año pasado, de este año, perdón, he firmado en septiembre y tengo un contrato por 3 años. Esta vez sí que nos han dicho que son 3 años seguidos, que no va a haber 1 más 1 más 1. 3 años. Es decir, yo el 31 de agosto de 2026, teóricamente se acaba mi contrato y me deberían de aplicar la nueva ley en la cual someten a juicio, es algo absolutamente subjetivo de no sé bien quién, no sé si mi coordinador actual de unidad docente, si mi director de departamento o si mi director de escuela, deciden si siguen contando conmigo o no, por lo cual es algo muy arbitrario, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es, si la sentencia sale ahora, el 12 de febrero o cuando fuere, entiendo que habrá una obligación de aplicarla en un plazo máximo, porque si no estaríamos en una situación un poco de indefensión también, ¿no? Comprendo, digo yo, no sé. Venga, de acuerdo, mira, vamos a ver, me viene bien además tu caso porque es verdad que los profesores asociados presentáis alguna especialidad que yo creo que es importante también que tengáis en cuenta. Antes os comentaba Javier que el abuso, especialmente de empleados temporales que ocupan plazas vacantes, se produce a partir de los 3 años. Se está discutiendo ese 3 o 2. Pero ocurre con vosotros, con los profesores asociados, que es que el abuso se puede dar desde el minuto 0. Y me explico. La figura del profesor asociado, por definición, es un contrato temporal que prevé la ley de universidades para que especialistas o profesionales de reconocido prestigio puedan complementar la labor docente de quien es personal fijo en una universidad. ¿Cómo se complementa esa labor docente? Pues aportando su experiencia y sus conocimientos profesionales. Esta es la clave de la persona del profesor asociado. Y en tanto esto sea así, esa figura, aun siendo temporal, va a ser válida. ¿Qué ocurre? Y ya tú, con lo que me has dicho, me confirmas que estás en un claro fraude de ley, que estás realizando funciones que van más allá de las que tienen que ver con esa aportación de conocimientos profesionales. ¿Por qué? Porque estás realizando funciones de coordinación. Y esa es una función estructural que debería correr única y exclusivamente a cargo de quien es personal docente fijo, de quien es contratado doctor, de ayudantes doctores, etcétera, etcétera. ¿Por qué es un fraude en tu caso que se recurra a la figura del asociado? Porque lo que hace la universidad con el pretexto del contrato de profesor asociado es
encomendarte tareas estructurales, pero que corresponderían al personal fijo. Entonces, es muy importante que tengáis esto en cuenta, porque tú con quien te tienes que comparar es con el personal docente fijo. Estás realizando las mismas funciones que ellos y, por lo tanto, lo lógico es que tengas un estatus de inmovilidad semejante y que no tengas que estar preocupado con qué pasará dentro de 3 años cuando se acabe ese contrato temporal que tienes. No, porque si tu contrato se hubiese limitado única y exclusivamente a realizar tareas docentes que tienen que ver con esa aportación de experiencia profesional adquirida en el ejercicio de tu profesión, la ley permite que eso se mantenga como contrato temporal, incluso se renueve durante mucho tiempo. Esto es legal en el caso de los profesores asociados. Si en cambio el contrato es una mera excusa para realizar las mismas funciones que realiza cualquier personal fijo, desde el minuto uno ya existe el fraude de ley. Entonces, me comentas el tema de la continuidad teniendo en cuenta lo que ocurrió en el 2008 y el 2009. Da igual primero, porque es que ya desde el 2009 hasta hoy hablamos de una relación de muchísimos años, con lo cual es una barbaridad. Y además te podría justificar que el parón ese, por las causas por las que son, también se podría computar. Pero es que da igual, porque aunque tú hubieses empezado hace 3 meses como profesor asociado, desde el momento en el que me dices que estás realizando labores de coordinación de programas o de cursos, automáticamente hay un fraude de ley. Si tú te coges la ley de universidades del año 2001, que es la que ha estado vigente hasta hace 1 año y medio, y la nueva va un paso más allá y ya prohíbe directamente que los profesores asociados puedan realizar funciones de coordinación y de programación. ¿Por qué? Porque eso corresponde a los jefes de departamentos, porque eso corresponde a los profesores que son personal fijos, que es las que tienen que asumir todo el conjunto de actividades que implica la docencia. En tu caso, lo legal es que únicamente complementases esa labor docente con conocimientos más prácticos o al menos más directamente relacionados con tu conocimiento profesional. Entonces, yo creo que en el caso de los asociados, solo la cantidad de años que lleváis muchos de vosotros ya me hacen intuir que el fraude es claro. Pero para que entendáis bien la lógica de esto, y como bien decías, aquí es un problema fundamental de prueba. Todos esos certificados que tienes, que demuestran que has realizado esas labores de coordinación, son fundamentales. Y luego la pregunta que resumiría esto sería la siguiente. ¿Tú estás realizando las mismas funciones que compañeros tuyos de departamento o de escuela que son personal fijo? Sí. Si la respuesta es sí, y lo sabes, y evidentemente la respuesta es sí, la clave es cómo probarlo. Bueno, pues yo es que coordino determinadas clases igual que ellos. Yo es que la programación que tengo docente y las clases que doy no difieren en nada de las que dan ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Si existe esa equiparación entre unos y otros, la figura del asociado, lleves 15 años, lleves 1 año o lleves 6 meses, es fraudulenta y por lo tanto lo que tenéis que hacer es reclamar. Y os digo una cosa que tampoco ha quedado, yo creo, se le ha olvidado a Javier y que os interesa saber también. Como él os ha explicado, va a ser absolutamente relevante la sentencia europea. La sentencia europea tiene que determinar si efectivamente, frente a las interpretaciones que se ha hecho por los tribunales internos, la fijeza es la sanción a imponer frente al abuso en casos como los del ordenamiento español, donde no se traspuso esa directiva. Porque, como comentaba Javier, el Reino de España era libre de imponer una indemnización. Al existir ya una medida sancionadora en forma de indemnización, se hubiese cerrado la ventana de oportunidad para hacer lo que nosotros hacemos ahora, que es aplicar esa doctrina del TJUE que dice, es que como no hay sanciones, debe aplicarse la más radical, porque usted, Estado miembro de la Unión Europea, no ha hecho los deberes y no ha traspuesto la directiva. Pero es que incluso en el peor de los casos, que no creo que vaya a suceder, porque sería contradecir lo que viene diciendo en tantos otros países, pero si ocurriese que no se posicionase en favor de la fijeza, lo que tendríais ya reconocido vosotros por el hecho de reclamar sería la condición de indefinidos no fijos, ¿de acuerdo? Que es la figura que ahora mismo se está aplicando en casos de fraudes. Lo que pretendemos nosotros es que se extinga esa figura del indefinido no fijo, entre otras cosas porque no deja de ser una fórmula temporal, puesto que un indefinido no fijo tiene derecho a permanecer hasta que se celebra un proceso selectivo y entonces le cesan
con una indemnización. Y lo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo es, no tiene ningún sentido que una fórmula, cuando tú quieres castigar la temporalidad abusiva y la precariedad, la solución sea una figura que es a su vez temporal, porque entonces lo que estás haciendo es perpetuar el problema, ¿de acuerdo? Pero como digo, en el peor de los escenarios, a ti te interesa ser declarado como mínimo indefinido no fijo. Y te explico por qué. Tendrías garantizada para el momento en el que ceses una indemnización, que de momento no tienes. Es verdad que es una indemnización de 20 días por año de salario, con un tope de 12 mensualidades, pero es algo que ya no tienes. Pero es que además, al ser declarado indefinido no fijo y al apreciarse el fraude con respecto al personal fijo, esto implicaría que la universidad a ti no te puede cesar hasta que vincule tu puesto a una plaza de personal docente fijo y se celebre un proceso selectivo. Con lo cual vas a ganar un tiempo de permanencia y solo cuando la universidad diga, es verdad que yo estoy utilizando a personal profesor asociado para realizar funciones estructurales, coja y asocie tu plaza a la verdadera naturaleza que es decir, la plaza pues, de un contratado doctor o de una figura fija de las que prevé la ley de universidades, y solo cuando eso ocurra a ti te podrán cesar. Y entonces tendrás derecho a esa indemnización. Y repito que este es el peor de los escenarios si se aprecia por un juzgado el fraude. Y el mejor, que es nuestra apuesta, y es lo que estamos peleando desde hace un tiempo, es la fijeza. ¿De acuerdo? Entonces, en casos como el tuyo, donde llevas tanto tiempo, te ríes cuando te pregunto si realizas las mismas funciones, todos los que estéis en la misma situación, vamos, yo os recomiendo, sin género ninguno de dudas, que os rebeléis contra esto, porque si no estáis llamados a no saber nunca si por la buena voluntad de la universidad vais a seguir teniendo trabajo dentro de 2, 3, 4 años, o si de repente se cierra el grifo y ya no hay nada que hacer. Y ya para terminar de responderte, la clave es haber reclamado antes de que llegue la sentencia. Sí, eso me ¿vale? queda claro. Una vez que llegue, puede ocurrir que haya cambios normativos, como explicaba Javier, puede ocurrir que te cesen, y otra cosa que tenéis que tener clara es que es fundamental que planteéis esto estando en activo, mientras tengáis un vínculo vivo con la universidad. Con lo cual, el momento es ahora. Vale. Perfecto. Pues nada, dejo a los compañeros que es tarde, no quiero estar aquí quitando tiempo. Muchas gracias. A ti. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo te quería hacer un par de preguntas. Una es una situación similar a la suya, pero en el caso, por ejemplo, de aquellos que tenemos el contrato año a año, o sea, sale el concurso, son 3 años, y tenemos el contrato año a año. Por ejemplo, si fuera mi caso, como supongo que el de muchos más, llega este año, yo, por ejemplo, pongo la demanda, lo que corresponda, ya acaba este año, y por el que se enteran de que pongo la demanda o no, me da igual, o porque surge, no quiero condicionarlo al miedo o no miedo, pues deciden no continuar sacando la plaza. Yo dejo de tener vínculo con la universidad desde el verano. Aún no estando en la universidad y habiendo presentado esa demanda o esa solicitud, ¿eso te generaría el que puedas seguir con esa fijeza? Bien, mira, vamos a ver. Si tú presentas la reclamación o la demanda, porque Javier os daba las dos opciones, ¿de acuerdo? Y tú tienes un contrato renovable año por año. Y ocurre que la universidad, una vez que se entera de que tú has reclamado, cogen y no te renuevan. Primero, tú ya has presentado o esa reclamación o esa demanda. Y lo que tenéis que tener claro es que eso os protege. Porque si tú reclamas estando en activo, cuando esto se resuelva en sede judicial, todo el debate se va a retrotraer al momento en el que te encontrabas cuando reclamaste, es decir, cuando tu vínculo estaba vivo. No se trata de que mientras se sustancia todo el procedimiento tú sigas en activo, porque claro, los tiempos judiciales son lentos. Se trata de que cuando reclames estés en activo. Pero yo además, si resulta que tú tienes un contrato que a lo mejor tiene una duración de referencia de 3 años, pero se prevén prórrogas anuales, y contra todo pronóstico te cesan después del primer año sin renovar, y hay un elemento claro para sospechar que es una represalia por haber reclamado, y yo te recomendaría impugnar ese cese, impugnar ese despido. ¿Por qué? Porque si el fraude es claro, volvemos a lo mismo. En el peor de los casos vas a ganar un despido improcedente, si se aprecia el fraude, con la indemnización que eso conlleva. Y en el mejor de los casos, volvemos al tema de la fijeza. Entonces, si eres también profesor asociado,
Os lo digo rápidamente para que tengáis 4 o 5 nociones. Antes, cuando nos quede poco tiempo para terminar, lo que os voy a invitar a hacer es, quienes estéis interesados en tener más información y seáis profesores asociados, nos lo comuniquéis bien a través de Diego o bien a través del correo que tenemos del despacho, porque sí que me interesa incidir en las siguientes cuestiones de los profesores asociados. Los profesores asociados tenéis que ser profesionales de reconocida competencia. Tenéis que acreditar estar en activo en el ejercicio de vuestra actividad profesional en un sector diferente al del sector público de la universidad. Este presupuesto se tiene que mantener en tanto permanecen estos contratos y se renuevan. Pero no solo esto, sino que, como decía antes, las funciones docentes que realizáis tienen que estar relacionadas de manera directa con esa aportación de conocimientos profesionales específicos que se os presuponen. Y a esas funciones se tiene que limitar vuestra participación docente en la universidad. Con lo cual, si no sois profesionales en el sector privado, o si siéndolo no os ha pedido la universidad que lo acreditéis, o si siéndolo y habiéndolo acreditado, vuestras funciones no difieren en nada de las que desarrolla el personal docente fijo, el fraude es claro. Si a esto le añadimos otros indicios como la cantidad de años que lleváis muchos de vosotros, o que realizáis tareas claramente estructurales como puede ser la jefatura de departamentos, la impartición de másteres que contaba tu compañero antes, funciones de coordinación, etcétera, etcétera, vamos uniendo un montón de indicios que a lo que nos llevan es a poder demostrar, oiga usted, el contrato de profesor asociado es aquí una mera excusa, lo que está haciendo la universidad es realizar funciones que deberían correr a cargo de doctores con personal temporal en forma de asociado. ¿Por qué? Porque es más cómodo y más fácil para la universidad tener personal temporal que es dócil, sensible a si me renuevan, etcétera, etcétera, y así les ha ido muy bien durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, esta es la clave y la importancia de esto es que quede muy claro cómo podemos demostrar con estos indicios que las cosas son así. Y si esto ocurre, yo ya os digo, si hay cualquier imprevisto, se recurre porque sería una represalia probablemente. Y eso está protegido en el ordenamiento laboral. Hay un principio de indemnidad que repele cualquier tipo de actuación por parte del empleador que responde a título de represalia al ejercicio por parte del trabajador de sus derechos, ¿de acuerdo? Pero si tú has presentado la reclamación antes que todo esto, como os decía antes Javier, quedáis protegidos porque todo se va a retrotraer, llegado el momento, a la situación en que os encontrabais cuando reclamasteis. Vale. Y una última pregunta. Bueno, la figura del asociado normalmente lo que tiene es un salario ridículo frente a un trabajo que es el que realmente le aporta su sustento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo, por ejemplo, esa fijeza, mi duda es qué representaría esa fijeza en cuantía, en dedicación, qué repercusión puede tener con respecto al otro trabajo. O sea, si cambian las condiciones laborales de uno con respecto a otro. O sea, por ejemplo, fijeza, no sé si es en la misma proporción, si es una fijeza a tiempo completo, eso de alguna manera no te permite trabajar, no sé, es mi duda, lo reconozco, no lo desconozco. Vamos a ver, tenéis que entender bien que, os voy a poner un ejemplo, un auxiliar administrativo de la universidad que es funcionario interino y ocupa una plaza vacante durante muchísimo tiempo porque esa plaza no se incluye en procesos selectivos. Ya hay jurisprudencia que dice a partir de 3 años hay un claro fraude y esa persona de administración y servicios de la universidad que es auxiliar administrativo, su reivindicación es ser fija, es ser auxiliar administrativo funcionario de carrera. Aquí hay una correspondencia total entre la categoría que tenía esta persona cuando era temporal y en la categoría en la que está solicitando la fijeza. En vuestro caso es un pelín distinto y lo es por lo siguiente. Vuestra cobertura jurídica, el contrato que, digamos, da forma a vuestra prestación de servicios en la universidad es de profesor asociado. Pero el fraude existe porque no estáis realizando funciones de profesor asociado. Si solo realizaseis esas funciones, se justificaría esa diferencia retributiva, se justificaría esa temporalidad que puede renovarse, etcétera, etcétera. Pero si se demuestra que se utiliza la fórmula del profesor asociado para realizar funciones estructurales y permanentes
propias de doctores y de personal fijo, donde tú vas a pedir la fijeza y donde tú vas a pedir la equiparación es con el personal docente y fijo, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que tener claro. Entonces, tu término comparativo a efectos de retribución y a efectos de derechos sería el de un docente, el de personal docente fijo, no el de profesor asociado. Claro, pero por ejemplo, la dedicación que tendría que tener la universidad tendría que ser un 100%. Me podían pedir un 100%, lo que me conllevaría un problema en el otro trabajo, ¿o no? Puede ser, lo que pasa que, bueno, también a título de sanción se le podría dar una fijeza con una jornada parcial que te permitiese la compatibilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, es que tenéis que entender que esto de la fijeza es tan revolucionario, como explicábamos antes, y está a punto de conseguirse, que tampoco hay una solución clara y estructurada y un casuismo jurisprudencial para darte una respuesta. Yo te puedo decir que el término comparativo es el del profesor asociado. Entonces, si tú quieres mantener tu actividad privada, lo que tendrás que pedir, una vez se haya reconocido esa fijeza y decretado tu derecho a la fijeza en la categoría correspondiente, que sería la de personal docente fijo, pues ya sería un problema de la universidad a la hora de ejecutar esa sentencia, conciliar tu derecho a mantener esa actividad previa con una reducción de jornada y una compatibilidad en términos de ley de compatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Incluso llegado el momento, incluso tú podrías valorar si te interesa más esa compatibilidad o asumir unas funciones estructurales como docente fijo en la universidad con esa sentencia estimatoria, pero sería un problema de la universidad, no sería un problema tuyo. Lo que me miedo es eso, que si tú al final reclamas una cosa, te la conceden, que luego como consecuencia, o sea, que al final pierdas, porque la suma de los dos salarios al final se reduce. Porque está claro que el hueso lo tenemos en la empresa privada, no lo tenemos en la pública. Claro, pero estamos hablando que pasarías a ser fijo en una figura mucho más remunerada, ¿no? Entonces, insisto, para precisamente uno de los ámbitos en los que se permite la compatibilidad, incluso siendo docente fijo, siendo, por ejemplo, contratado doctor, es en el ámbito educativo. Existen permisos para seguir conciliando esa labor docente en el sector privado. Por lo tanto, lo que tú tendrías, tu pretensión sería la de mantener tu posición y tu situación actual en el sector privado, pero que se reconozca ese fraude en cuanto profesor asociado. Y tendrá que adecuarse y compatibilizarse esa posición tuya en el sector privado con la solución que merezca ese fraude, con la sanción jurídica que sería la fijeza. De acuerdo, pues nada, pues muchas gracias. No sé si algún compañero más tiene alguna pregunta o alguna pregunta más. De todas formas, quedan 10 minutos para finalizar la reunión. ¿Hay alguna pregunta más? No, nada más. Vale, si no, de cualquier manera, pues si te parece, Alberto, hacemos como la otra vez. Los que queráis que les llaméis, ¿no? Que nos contacten, os mandamos la lista y los llamáis y ya cada cual que pregunte su... Sí. Si habían considerado ellos idear hacer una algo colectiva, se va a tratar uno a uno y por arriba. No sé si... ¿Lo has oído la pregunta? No muy bien. Dicen que qué recomendáis, si hacer una reclamación colectiva porque son varios o individual. Bueno, vamos a ver, si optáis por la vía administrativa se puede hacer colectiva. Las demandas no se pueden hacer colectivas porque los jueces las desacumulan y nunca quieren enfrentarse a una demanda de unos cuantos recurrentes y a su vez tiene cierto sentido para que estudien bien la situación particular de cada uno. Yo os plantearía lo siguiente, Diego, si quieres nos das una relación de personas que estén interesadas y nosotros lo que hacemos a esas personas que nos envíen su correo les damos información general y les pedimos una serie de documentos, entre ellos que nos rellenen una ficha donde nos dais las pistas más importantes para que valoremos la situación individual de cada uno, ¿de acuerdo? Es a lo que me refería antes en el caso de los profesores asociados, donde nos lo indiquéis para meter 3 o 4 preguntas más que yo creo que son muy relevantes en ese caso peculiar por su régimen jurídico. Entonces, a partir de ese estudio, una vez que confirmemos la viabilidad, cada uno decide. Si queréis presentar una reclamación previa que ya os protege, es más económica y os da
cierta posibilidad de esperar a ver qué ocurre con la sentencia, ahí sí se podría hacer de manera conjunta. Si todos estáis de acuerdo en que así sea, pues en ese caso nos lo comunicáis y la preparamos de esta manera. Si hay gente que quiere presentar ya la demanda, pues se separaría de ese grupo y se le presenta demanda individual. En esta información general os enviaremos, por supuesto, información sobre honorarios y desde luego que desde ese momento podéis llamarnos, podéis preguntar por mí y si alguien se queda con alguna duda, ahora que le da vueltas a lo que hemos comentado, pues resolverlas antes de hacer nada. Vale, pues os pueden contactar. Nosotros, de luego, como sindicato, nos ofrecemos a organizar algo colectivo que entiendo que les saldría más barato. Entiendo. No. La reclamación, os daremos los importes en el correo, pero creo recordar que son 600 euros por persona. ¿Se haga colectivamente o no? Porque lleva un estudio de cada caso. ¿De acuerdo? Ya, pero la reclamación, entonces, ¿qué ventaja tiene hacer la colectiva? Porque yo sí que cuando voy al juzgado sé que si presentamos la demanda, cuantos más sean, me hacen más caso. O la experiencia que tengo yo, que tenemos nosotros, si tenemos que reclamar algo y vamos 1000, pues nos hacen mucho más caso el juez que cuando van 3. Pero hay una reclamación, no sé qué ventaja. Claro, pero esto es aplicable. Vamos a ver. Desde luego va a ser mucho más poderoso que reclaméis 50 a que reclaméis 10. Claro. Da igual que lo hagáis en la vía administrativa o en la vía judicial, porque la universidad va a notar esa presión de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Esto es claro. En la vía administrativa podemos acumular en una única reclamación en escrito y presentar la reclamación de todos y cada uno de vosotros con el estudio detallado de la situación particular de cada uno a la universidad. Se hace en un único escrito. Esto ante el juzgado no se suele admitir por los juzgados en este tipo de cuestiones, porque entienden que como hay que hacer una valoración individualizada de las circunstancias profesionales de cada recurrente, no hay conexión para acumularlos todos. Y a nosotros la experiencia nos dice que las demandas, si acaso, se admiten de 2 o 3 personas juntas. Es decir, demanda colectiva de 2 o 3 personas, pero si tú presentas una de 25, lo lógico es que te la desacumule el juzgado. Y luego, por otra parte, la ventaja de ir en una demanda pequeñita, en una jurisdicción social donde no hay costas, es que tienes al juez para tu caso exclusivamente, que también tiene sus ventajas. Entonces, esa presión que comporta que recurráis, cuantos más mejor, ese elemento, digamos, psicológico para la universidad va a estar. Cuantos más seáis mejor, porque esto es lo que ha ocurrido y lo que os explicaba antes Javier. A veces basta el hecho de fuerza de que os planteéis el conjunto de laborales temporales de la universidad para que la universidad se lo empiece a tomar en serio. Al margen de esto, la ventaja en vía administrativa, más allá de que sea individual o colectiva, es que es más barata, congela vuestro derecho a este momento y os permite esperar un poco a ver lo que pasa con la sentencia. Quien lo tenga muy claro puede presentar ya la demanda y entonces pues se inicia ya el procedimiento, tendrá una sentencia antes, ¿de acuerdo? Vale, nosotros no estamos interesados en competir ni nada de eso, sino en ayudar y en colaborar. Entonces, ya te digo, yo pienso que si se enteran que es más barato, va a haber más gente que se anime a estar, pero vamos, hasta ahí, tampoco tengo más interés. Para mí el interés importante era avisar al colectivo, oye, que se os puede pasar la ocasión de vuestra vida, realmente, y vuestra explicación, la verdad, que ha sido magistral, que no exigimos más, solo queremos ayudar. Si hay alguna variante que sea que podamos ayudar, ayudamos, y si conseguimos ahorrarles costo, porque al gestionar muchos a la vez también supongo que cuesta menos a vosotros, no lo sé. Pues todos salimos ganando. Simplemente es lo que... Vale, pues siempre, eso por supuesto lo podemos hablar. Nosotros yo creo que lo primero es ver cuántos estáis interesados, que esas personas confirmen su interés en esta labor primero de estudio de su documentación y queda pendiente, lo podemos hablar, oye, si viene un grupo importante, pues se puede hablar de una rebaja, claro, pues porque eso es un grupo grande y eso por supuesto. Pero vamos, yo creo que lo primero es una primera fase donde recibáis información, resolváis dudas y lo tengáis claro para reclamar. Lo importante es informar, porque aquí la clave por la que la gente no está reclamando es que no se enteran. Es que no lo saben, no se lo dice. Exacto. Preguntan a su jefe y su jefe le dice lo que le dice la administración. Preguntan al sindicato y el sindicato está vendido.
Pero hasta el tuyo, que estás pagando cuota, ¿eh? Lo vemos muchísimo y mira que llevamos trabajando Bueno. y tenemos un volumen de clientes importante, pero por cada uno de esos te encuentras con mucha gente que no tiene absolutamente ni idea, pero ni idea. Y les va un poco la estabilidad en ello, nunca mejor dicho, y la vida laboral en ello. Con lo cual, yo creo que por lo menos que tengáis la información.